En este vídeo y los dos siguientes nos toca profundizar en suelo. Nos toca hablar en este vídeo 16 de suelo y huecos, en el 17 de suelo y muro, vinculación de suelo y muro, y en el 18 de suelos inclinados. Así que si ves interesantes estos vídeos, acompáñame y empezamos. Recuerda suscribirte y darle a la campana si quieres que te avisemos cada vez que saquemos un vídeo nuevo. En este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de suelo, de lo que es modelizar el suelo y modelizarlo con huecos. Tanto huecos que vamos a ir construyendo durante la ejecución de ese suelo, de cada suelo independientemente, y huecos que haremos dentro de todas las verticales cuando ya tengamos todos los suelos construidos. Imaginaros un edificio donde tengo diferentes plantas y la vertical de instalaciones todavía no la tengo definida. Si esas plantas luego las tengo que hacer hueco uno a uno, me resulta un poco más incómodo. Bueno, pues hay metodología en la que puedo hacer huecos verticales de una sola vez en todas las plantas. Vamos a ver las dos formas y decidir luego en función de la metodología de trabajo que os sea más fácil, una u otra. Bien, pues vamos a empezar y vamos a ver suelo y huecos en suelo. En este vídeo de suelo lo primero que vamos a ver es el modelado de los mismos. Después, el anclado a los muros, es decir, cuando tengo unos muros inferiores que me sirvan como de alineación para anclarlo mediante candado o directamente con la herramienta de muro. Vamos a realizar hueco en esos suelos, ya veremos que mediante dos órdenes, y vamos a hacer suelos inclinados. Además, vamos a anclar muros a la parte inferior del suelo para que no se metan dentro de lo que es el canto del suelo, sino que se queden en la parte inferior de ese suelo construido. Y luego veremos un caso especial, cómo anclar una serie de muros a un suelo que está inclinado. Ya veremos que es algo específico que es fácil de hacer, pero en algunas circunstancias nos implica tener que realizar una orden de más. Muy bien, pues empezamos con los suelos. Para realizar un suelo me tengo que meter en la pestaña Arquitectura y dentro de la pestaña Arquitectura irme al grupo Construir y dentro de Construir a Suelo. Si os fijáis, cuando vemos el botón suelo tenemos un desplegable y ese desplegable me habla de suelo arquitectónico, estructural, suelo por cara y suelos borde de losa, que son unas opciones específicas para realizar un elemento y colocarle algo a ese suelo. Lo que es construcción de suelo son estos tres: el suelo arquitectónico, el que vamos a hacer ahora mismo, un suelo en el que su uso es simplemente de volumetría; el suelo estructural, en el que ya veremos que no tiene mucha diferencia con lo que vamos a ver con el arquitectónico, pero indica una capacidad en cuanto a soporte, en cuanto a análisis y tal, que el arquitectónico no tiene; y el suelo por cara es un suelo en el que lo que realiza es, se apoya en un elemento masa para definir en las caras de esa masa suelo. Nosotros ahora mismo estos dos entraremos más adelante. Ahora mismo lo que vamos a hacer es el suelo arquitectónico. Entonces, si pinchamos suelo arquitectónico, fijaros que lo que hace, como siempre, cada vez que le doy una acción, se va a la parte de modificar. Y nos habla dentro de modificar de la parte correspondiente a la acción que le hemos pedido, que en este caso es crear un contorno de suelo. El contorno de suelo, todo esto ya no suena. Para crear un contorno de suelo lo que tengo que hacer es dibujar el perímetro exterior como si fuese una polilínea, y aquí pues aparecen pues los diferentes tipos de líneas o los diferentes tipos de geometría como polígonos, círculos, elipse y tal, que puedo realizar, como elipse que veis aquí y tal, que puedo realizar para definir ese perímetro de lo que es el suelo. Voy a hacer algo sencillo, voy a coger y voy a hacer un rectángulo cuadrado y voy a hacer otro rectángulo aquí, y la geometría que forma el suelo debe estar formada por una polilínea cerrada, es decir, que estos dos bordes de aquí no sirven. Si quiero cortarlo, pues ya sé, con todo lo que he visto en los tutoriales de herramientas, cómo actuar con las órdenes como cortar y empalmar, y lo que voy a hacer es cortar, que sé que la tecla rápida es SL, y voy a hacer un corte aquí y otro corte aquí, y voy a decirle que empalme, con lo cual es TR, empalme esta con esta y empalme esta con esta, con lo cual esta de aquí me sobra fuera y esta fuera. Como veis, cuando he hecho el primer cuadro, es lo que ha hecho es colocar estas dos líneas aquí. Estas dos líneas aquí ahora mismo no hacerle caso. Esas dos líneas lo que nos indica son la dirección de la carga para un forjado estructural, es decir, la carga sería apoyado desde esta línea de carga hasta esta o esta línea de carga. Se puede cambiar, se puede modificar y ya entraremos, pero en un menú de estructura, cuando empecemos a avanzar con la estructura. Ahora mismo para la arquitectura esto no nos afecta absolutamente para nada, simplemente quiero que sepáis por qué está ahí. Bien. Tengo que deciros que este dibujo que he realizado, sabéis que si miro aquí la barra de opciones me daría opciones de cómo puedo realizar la construcción del suelo, y fijaros cómo no me dice nada, es decir, en la barra de opciones no tomo decisiones, y lo único que tengo que ver es que el menú de propiedades me está diciendo que en el nivel que estoy trabajando es en el nivel 1, en el nivel dentro de los dos niveles que tiene el plano de planta de este proyecto nuevo que he abierto, ya que he abierto una plantilla nueva arquitectónica, pues estoy trabajando en el nivel 1, con lo cual este suelo estoy haciéndolo en el nivel 1, con un desfase de altura de 0 metros, que ya veremos qué significa, pero pensad que no hay desfase, es decir,
decir que estoy haciendo en el nivel 1 tal y como lo estoy definiendo. Vale, sin ningún desfase de altura. Bien, entonces, una vez que tengo definido una polínea cerrada y no tengo dos cuerpos ni tres y simplemente es una polínea que cierra un contorno, pues ahora sí, le doy al tic verde de aceptar la geometría y ya tengo ese suelo creado. Si me voy al 3D, que ya sabemos que tenemos con la tecla rápida de barra espacio, pues fijaros cómo aquí tenemos ese suelo creado. Tenemos un suelo que aparece en el nivel 1. Si lo miro desde un alzado desde el mismo 3D, fijaros cómo lo que hace es que el suelo aparece desde el nivel más bajo, el nivel 1, que es lo que teníamos por defecto, el nivel 1, hacia su parte inferior. Es decir, cuando estoy dibujando un forjado o un suelo, en este caso un suelo, cuando estoy dibujando un suelo, me da lo mismo que sea una losa de cimentación, que sea un forjado entre pisos. En realidad, cuando estoy dibujando un suelo en un nivel, lo que hace es crecer hacia abajo, con lo cual la parte superior del forjado es el nivel de trabajo y ese será el nivel superior de acabado de ese suelo. Bien, ¿qué haré Revit si dentro de esta geometría yo coloco otra geometría? Es decir, si edito este suelo porque me he equivocado y pienso que, bueno, aquí hay una serie de elementos que no he incluido. Bien, para editarlo hay dos formas. Uno, para entrar en el menú de edición hay dos formas. Uno, pinchar lo que es el suelo y meterme aquí en editar contorno. En cuanto le pinche, pues me dice que me sale lo que es el contorno para volver a editarlo. O si le doy a escape, bueno, en este caso no puedo darle a escape ya que tengo una orden abierta de tic. Entonces, cuando tengo estas órdenes, la única forma de salir de la orden es darle a la X roja. Aquí es roja, vale. Y otra forma de entrar en el menú de edición de este suelo es colocándome en el borde, dándole dos veces. Le doy dos veces rápido y entro otra vez en el menú de edición de ese perímetro del borde del suelo. Fijaros qué sucede si yo aquí a este suelo le doy a la orden círculo y creo un círculo interior. No un perímetro exterior como tenía antes, porque aquí tenía un rectángulo y otro rectángulo y se creaban dos perímetros, sino es uno que cierra y otro dentro del que cierra. Si activo el clip verde, como el que ya he finalizado la realización de la geometría, lo que me hace es un hueco. Fijaros, entramos en el 3D, tengo un hueco en ese suelo. Él reconoce que tengo una geometría cerrada y dentro de esa geometría cerrada tengo otra geometría cerrada, entonces reconocerá como un hueco. Fijaros que yo en el 3D también puedo editar esta geometría. Si yo pincho dos veces sobre él y le digo ahora que quiero hacer un rectángulo en este plano, tengo que asegurarme que tengo una única polilínea cerrada, es decir, yo voy a cortar esas dos polilíneas, las voy a cortar con SL, corto aquí y con TR hago un empalme de aquí a aquí y otra de aquí a aquí. Y este trocito de línea lo cierro para que no me dé error. Y ahora fijaros cómo me ha generado un hueco con una geometría singular. ¿Tiene Revit otras formas para hacer hueco? Sí, sí las tiene. Dentro de la pestaña arquitectura, si nos vamos al final en el grupo hueco, tengo diferentes formas de hacer hueco a la geometría. Fijaros que aquí aparece por cara, o en un muro, o verticales cuando tengo un elemento inclinado, o buhardilla que ya veremos cuando hablemos de cubierta. Pero para hacer hueco en suelo vamos a utilizar la orden agujero. Fijaros cómo se trabaja con la orden agujero. Si pincho en el botón agujero, nos vuelve a salir dentro del menú modificar la parte de crear boceto de abertura de agujero. Es decir, lo que me está pidiendo es un boceto, es decir, esta polilínea magenta que tenía antes para el forjado, con la que realice el perímetro que cierre ese hueco que me va a generar un boquete en el forjado o en los forjados. Ya veremos qué peculiaridad tiene hacerlo de esta manera. Entonces yo me puedo hacer una geometría, pues cualquiera, vamos a hacerlo una geometría un poco extraña, y cerramos la geometría y le doy a escape para salir de la orden de crear este polígono o crear este boceto mediante las líneas de contorno. Una vez que tengo estas líneas de contorno y tengo esta geometría cerrada, podría darle a aceptar al tic de crear el hueco. Y fijaros que me crea lo que veis ahí, un volumen que empieza en ese suelo y a partir de ahí hace el hueco hasta donde yo quiera. ¿Eso qué significa? Que si yo copio este suelo, ¿tendré el forjado con el hueco en la parte superior? Vamos a verlo. Y aprendemos también una orden de copiar. Fijaros que yo puedo decirle a este forjado que se copie en los diferentes niveles que tiene el proyecto. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Pinchamos el suelo, le decimos aquí, en la parte de portapapeles, que lo queremos copiar con el botón de copiar a portapapeles. Es lo mismo que el control C. Y una vez que lo tenga copiado, se activa el menú de pegar, que es el control V. Pero en lugar de utilizar control V, voy a darle al desplegable que tiene justo debajo de pegar. Si lo pincho, fijaros cómo me sale un menú en el que me dice que quiero ese forjado, ese suelo, alineado con los niveles que yo diga, o aquí, alineado con un nivel que yo seleccione.
esto me va a salir un cartel, esta parte de aquí arriba me va a salir un cartel donde yo le puedo decir uno o varios niveles donde seleccionarlo, y este me va a colocar el suelo donde yo lo indique. Con lo cual, si estoy en un alzado o una sección, me viene fenomenal esta última orden porque yo le señalo, le selecciono dónde quiero colocarlo, dónde quiero copiarlo, mientras que en el de arriba lo que me sale es un menú donde yo poder decirle en qué niveles copiarlo. Fijaros que si pincho este primero alineado con niveles seleccionados, lo que me dice en el menú y me dice, tienes dos niveles, ¿en cuál nivel quieres copiar? Mientras si le digo al de abajo, me voy al menú, modificar, me voy aquí al menú pegar y como ya lo he copiado pues se mantiene en pegado, le digo alineado con nivel seleccionado, lo que me está preguntando es, fijaros aquí abajo, haga clic en el nivel en el que desea pegar, con lo cual si le digo que lo quiero pegar en nivel 2, él lo va a copiar exactamente la misma posición en vertical pero colocado en el nivel 2, es decir, mantiene su relación de todos los puntos con respecto al 0, 0 de este archivo de Revit. Vale, pues entonces le voy a decir que lo copie aquí en el nivel 2 y ya lo tengo. Y fijaros cómo me hace este hueco. Y bueno, podréis decir, vale, pero también tiene este. Vale, sí, porque lo he copiado. Pero fijaros si yo me meto en este suelo y lo edito, pincho este contorno, que sabemos que para seleccionarlo todo es simplemente me coloco encima de uno cualquiera, preselecciono, no le doy al clic de ratón, simplemente que se ponga en azul. Le doy una vez al tabulador para que se preseleccionen todos. Y ahora sí, pincho con el ratón para seleccionar y suprimir. Y ahora le digo que acepte esa geometría, pues tengo esta geometría cambiada, pero el hueco lo sigo manteniendo. ¿De qué depende este hueco? Pues depende de esta geometría de aquí, de lo que es este volumen que ha hecho de la orden hueco. Fijaros que aquí tengo dos tiradores, de tal manera que le puedo decir desde dónde quiero que empiece y hasta dónde quiero que llegue, con lo cual si me llevo esto aquí abajo no me hace el hueco en ese forjado, pero si cojo el tirador y lo llevo hacia arriba me hace el hueco en todos los forjados que estén en esa vertical. Esto es súper útil cuando tengo un bloque de vivienda y quiero hacer un hueco de instalación a todos los forjados y no tengo que entrar uno a uno a definir un hueco. Si lo tengo en la redacción del proyecto ese hueco totalmente definido, estupendo, voy haciendo el forjado y lo voy redactando en cada planta. Pero si llego al final y tengo alguna modificación de hueco, es súper fácil cambiarlo en una planta y mediante esta orden cambiarlo en todas del tirón. Hay otras dos formas de hacer hueco utilizando la orden hueco que podríamos hacer en este suelo, que es utilizar la orden por cara. Fijaros que si yo pulso la orden por cara, lo siguiente que me pregunta es seleccione una cara plana de cubierta. Por ejemplo, selecciono esta cara de aquí y ahora me vuelve a entrar en la acción de crear contorno de hueco y le puedo decir que cree un contorno de hueco de esta forma. ¿Qué es lo que me está haciendo? Me está creando un contorno de hueco perpendicular a la cara en la que está trabajando. Vamos a acercarnos mucho más a lo que es las figuras que me vienen dentro de la arquitectura dentro de hueco. Y fijaros que cuando dice hueco por cara, aunque el forjado, la losa o el elemento esté inclinado, lo que es el hueco es perpendicular a las caras de ese elemento construido. Mientras que aquí en la parte de vertical, ese gráfico lo que me está diciendo es que ese hueco no es perpendicular a la cara, sino que es en el mismo eje en el que estoy haciendo ese hueco vertical, con lo cual las caras serán verticales, mientras que las caras serán paralelas a las caras o perpendiculares a las caras exteriores o interiores de ese elemento que estoy generando, sobre el que estoy generando el hueco. Si por lo que sea me he equivocado en el hueco, es tan fácil como pinchar sobre él dos veces. Pincho sobre él dos veces y fijaros que entro otra vez en modificar el hueco y puedo mover esas líneas, agrandarlas, recortarlas, hacer otra geometría y cuando le dé otra vez al tic verde, ese hueco se ha transformado. Y borrarlo es igual de fácil. Si lo pincho, fijaros que cuando yo selecciono, me selecciona lo que él llama corte de hueco de suelo. Fijaros que si yo pincho el suelo, me dice que estoy seleccionando un suelo. Si estoy pinchando el corte de hueco, vamos a salir de aquí. Si estoy pinchando el corte de hueco, estoy seleccionando solamente el corte de hueco, igual que aquí. Si estoy seleccionando este cuerpo, pues estoy seleccionando la abertura de agujero. Con lo cual, una vez que tengo el elemento seleccionado, dándole simplemente la orden suprimir, desaparecería el hueco. Igual que aquí, que si selecciono el abertura de hueco, abertura de agujero, y le doy a suprimir, desaparecería ese hueco. Voy a darle a control Z para recuperar la abertura de hueco y dejo este como borrado. Ya podéis imaginar que la otra orden de hueco, pues la diferencia que tiene con la de por cara, es decir, la vertical con la de por cara, en este caso es ninguno, ya que las paredes siempre van a salir, las paredes del hueco siempre van a salir perpendiculares a las caras interiores y exteriores de ese suelo. Pero bueno, que sepáis que si yo pulso
en la orden de hueco vertical, aquí me dice lo mismo, selecciono un suelo, selecciono el suelo y ahora lo que me pide es que haga la geometría de ese contorno de hueco, con lo cual cualquier hueco que yo haga aquí y le dé al tick verde, pues me va a salir lo mismo que estaba haciendo con la otra orden, ya que aquí no hay un suelo inclinado, con lo cual el hueco pues va a ser siempre perpendicular a las caras exteriores. Pero en el momento que yo incline este suelo, pues sí puede tener interés hacer un tipo de hueco u otro. Como veis, dibujar hueco en suelo no tiene ninguna complicación. Bueno, como todo Revit, yo iba diciendo al principio que Revit es fácil, ya estoy viendo que Revit es muy fácil, es muy intuitivo. Y conforme más vayáis aprendiendo, más intuitivo se hace, ya que la metodología de trabajo de Revit es muy parecida de una herramienta a otra, con algunas diferencias. Si nos acompañáis en el siguiente vídeo, veremos cómo se anclan los muros a suelo. Y aunque parezca que es una cosa fácil, y lo es, y una cosa intuitiva, pero cuando queramos que se anclen con ciertas características o queramos que no se anclen con ciertas características, hay que saber trabajar muy bien con esa orden o esa prioridad o esa preferencia de los muros y suelos. Así que si queréis, nos vemos en el siguiente vídeo y vemos la parte de anclaje de muros y suelos. Y acordaros, suscribiros y darle a la campana si queréis que avisemos cada vez que saquemos un vídeo nuevo. Venga, pues un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.